tardes a todos. Yo creo que es un placer y diría que es un lujo compartir este estrado con el doctor. Tuve la oportunidad de conocerlo hace unos años en Córdoba, en el segundo congreso de Agrobiotecnología, yo creo que le tocó de esas cosas del destino que un abogado de Bélgica defienda de intereses argentinos junto con el doctor Correa, que es digno mencionarlo, digamos así, por toda su capacidad. Así que yo creo que sin más también vamos a compartir este momento, y lo voy a volver a repetir porque es muy sugestiva el nombre de la exposición, que es La agricultura en el siglo XXI dominada por la propiedad intelectual. Creo que abre todo un panorama muy importante. Muchas gracias. Bueno, quiero primero agradecer a los organizadores de haber invitado y sobre todo a Aldo, que me da la oportunidad de hacer cada vez un descubrimiento de una parte de Argentina, porque es la tercera vez que vengo a sus congresos, pero además de eso soy un argentino bastante antiguo, porque este año hace 42 años que he venido la primera vez en Argentina, y entonces soy casi argentino y medio porteño, podría decir. Yo quiero pedirles disculpar mi español, sobre todo en este tipo de temas que son técnicos y a veces se busca la palabra en su propio idioma. Muchas palabras son ingleses, en la tecnología en general. Yo conozco un poco más Europa que el resto del mundo, y sobre todo desde un punto de vista francés. No que soy francés, soy belga, pero tengo la suerte de participar desde un año y medio a un grupo de expertos del Alto Consejo de Biotecnología Francesa, que estamos preparando un informe importante para el gobierno francés para ayudarle a tomar posiciones nacionales o internacionales sobre todo la temática. Hay expertos agrícolas, hay expertos científicos, hay economistas, hay comunistas. Es realmente una experiencia muy interesante, y yo tengo así fuentes de informaciones más francesas quizá que de otros lugares. Voy a hacer también mis reflexiones en dos niveles, como los juristas dicen, de lege lata y de lege ferenda. ¿Qué quiero decir? Cuando se habla de lege lata, es decir, es en el cuadro jurídico actual, como existe. De lege ferenda es si podemos mañana cambiar el cuadro legal, hacer una nueva convención internacional, una nueva ley nacional, quizás. Entonces da mucho más libertad al pensamiento. Si me limito a pensar adentro de la ley tal que existe hoy día, tengo limitaciones en mis elecciones. Si tengo la libertad de pensar sin limitaciones, entre comillas, salvo el realismo, es otra cosa. Como introducción general, yo podría decir unas cosas sobre el contexto global en el cual estamos viviendo en este año 2012, al principio de este siglo. Primera observación: la agricultura es un sector económico particular porque es la base de la alimentación. Parece una evidencia, pero es importante que decirlo directamente. Entonces, es el caso de decirlo, algo de vital para la humanidad, como los medicamentos lo son por la salud. No es una mercancía banal, sometida solamente, entre comillas, a las reglas del comercio. La agricultura es íntimamente ligada a los derechos humanos. Segundo, vivimos desde unas decaditas
una revolución tecnológica sin precedentes en la historia de la humanidad. El problema de esa revolución tecnológica es que apenas una nueva invención aparece, que no tenemos el tiempo de pensar a los impactos de esa nueva invención, que ya una nueva invención. Y el ritmo de la revolución es demasiado rápido para permitir, a mi punto de vista, a la sociedad de adaptarse. Por ejemplo, con la presión de la industria, no hubo realmente un debate de fondo sobre la apropiación privada del vivo. Y dar una patente sobre una invención biotecnológica es privatizar un elemento del vivo. Tercera observación. La agricultura fue siempre, hasta poco tiempo, el hecho de hombres y mujeres quienes controlaban todo el ciclo de producción, de las semillas a la fruta o a la legumbre. Con la biotecnología, el sector químico suministra cada vez más los elementos de producción agrícola, pesticidas, herbicidas, etc., y las plantas. Es un fenómeno muy reciente, con la introducción masiva de los OGM en la agricultura en la corriente de los años 1990. En 2010 hay aproximadamente 150.000 millones de hectáreas, 150 millones de hectáreas son cultivados por OGM y un 75% son en el continente americano. La industria de semilla vive desde esa revolución cambios importantes, concentraciones enormes, más que en otros sectores industriales. Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow Chemical, Bayer y BASF son multinacionales de la química quienes investicen en la biotecnología y controlan más del 80% del mercado. El control de la selección vegetal por el sector de la química va a tener dos consecuencias mayores. Primero, la producción de plantas dependientes de otros productos químicos, como por ejemplo el caso del soja OGM y el herbicida Roundup de Monsanto. Y segundo, una inversión importante dentro de la transformación molecularia y la apropiación de las plantas por la patente. Con consecuencia última, una apropiación privada cada vez más fuerte del vivo. Cuarto, desde unas décadas, la propiedad intelectual, y en este caso hablaremos esencialmente del certificado de obtención vegetal y de la patente, ha tenido un gran desarrollo con un aumento de los derechos del titular, una disminución de sus obligaciones, un desarrollo de los derechos protegidos, una disminución de la calidad de las patentes, etc. Se ha dado muy largamente una protección en el sector del género genético también. Frente al debate sobre el sistema de patentes, que es un debate antiguo, en el siglo XIX, por ejemplo, hubo un gran debate en Europa y en Alemania, por ejemplo, para saber si era necesario de tener un sistema de patente o no. Por ejemplo, el canciller Bismarck estaba en contra de un sistema de patente, diciendo: si tenemos un sistema de patente, son los ingleses que van a colonizar la economía alemana, porque a la época eran los ingleses los primeros de la revolución industrial que tenían tecnología. Y se ha visto el mismo debate un siglo después en América Latina, en los años 60, 70, muchos economistas latinoamericanos habían debatido sobre ¿es necesario o no? Lo que me impresiona siempre en este debate sobre las patentes es que se mezclan distintos niveles de debate.
y nos permite una discusión muy clara, a veces es más apasionada que científica. El debate debe hacerse, a mi punto de vista, a tres niveles. El primer nivel es de saber si para tal país, o tal grupo de país, o para el mundo entero, un sistema de patentes es algo positivo o negativo, para hablar sencillamente. Es el debate sobre el principio mismo de tener un sistema de patentes. Si decimos que sí puede ser útil, interesante, el segundo nivel son las disposiciones jurídicas concretas. La duración de la patente, 20 años, 15, 30, ¿por qué 20 y por qué no 30? Es otro nivel de debate. Y el tercer nivel es la aplicación de esas reglas. Si no se aplica bien, si no respecta la regla y que no hay sanciones, etc., si abuso de derechos, etc., es otro nivel de debate. Pero mezclar la discusión en los tres niveles me parece un error. Y se puede constatar que actualmente existen muchos abusos del sistema de patentes, no solamente en el sector de la biotecnología, pero en todas partes del mundo. Hay mi gran inquietud, es un poco afuera de nuestro tema, es que hay el riesgo en los próximos años, no en 50 años, de tener una crisis financiera más importante que la de 2008 a causa de la propiedad intelectual, pero porque las condiciones están reuniéndose de valorizar de una manera mucho exagerada el valor financiero de la propiedad intelectual. Una cifra, porque es un poco afuera del debate, pero es importante. En 30 años, de 1975, el valor de los inmateriales en las 500 más grandes empresas de Estados Unidos, es decir, las 500 más grandes, es algo no es marginal, era del 18% del valor total de las empresas. 30 años después, 2005, el valor del inmaterial de las 500 más grandes empresas norteamericanas era de 80%. Eso vale decir mucho. Es que el valor del inmaterial es enorme. El valor de la marca Google ha doblado en 2 años. La marca de la Apple 3 veces más en 2 años. 146.000 millones de dólares. La marca, no la tecnología, no todo el sistema comercial, etc. Pero no es un otro debate, es un debate al lado de lo que nos interesa hoy día. Y para mí se ha rompido el difícil equilibrio entre el interés general, la alimentación para todo, en nuestro caso, y los intereses particulares de los distintos actores del sector. Nunca se puede olvidar, es algo que mucha gente se olvida, nunca no se puede olvidar que un derecho intelectual en nuestro sistema económico y jurídico es la excepción y la copia la regla. Somos en un sistema de libertad económica, la libertad de hacer business, la libertad de hacer competencia, la libertad de tomar parte del mercado contra su colega, entre comillas. Y la ley, en ciertos casos, ha creado derechos exclusivos que son los derechos intelectuales. Pero es la excepción frente a la regla. Nunca se puede olvidar eso, para construir un sistema económico y jurídico equilibrado. Después de esas observaciones, voy a hablar de la situación actual a nivel jurídico, a nivel económico y a nivel de los sectores, y después unas reflexiones sobre el futuro. De un punto de vista jurídico, la protección de las innovaciones se hace a través de nuestro sector, el certificado de obtención digital y la patente. La protección tradicional es el certificado de un monopolio de explotación comercial. No voy a entrar en los detalles porque creo que
toda la gente sabe más o menos lo que es un certificado. Y para proteger una variedad novela hay que cumplir con 3 condiciones: diferencia, distinguida, homogeneidad, estabilidad. Hay el sistema de UPOV, la Unión de las Vegetales. Yo creo que Argentina se ha limitado desde el 78, nosotros en Europa estamos a la versión 91. No entro en los distintos elementos porque no tengo el tiempo y creo que el tiempo está pasando. Hay 2 excepciones al monopolio: la excepción de la semilla de granja, creo que se dice así, la semilla de granja, y el fito mejorador. Es una palabra muy difícil de decir para un pobre antropoforme. La variedad esencialmente derivada de lo que es, y existe también un sistema de licencia de oficio. No voy a hablar demasiado de todo eso. El régimen europeo es un poco distinto del suyo porque somos en una otra versión de la UPOV y se mantiene la excepción de la semilla de granja para 21 especies vegetales con una remuneración equitable, dice el texto del reglamento europeo, salvo para los pequeños agricultores que pueden utilizar sin limitación. La patente es la nueva herramienta de protección. En Europa tenemos una directiva de 1998 que ha fijado las reglas a nivel de los países europeos, que demoró 10 años su adopción. Hubo muchos debates sobre el contenido de esta directiva. Hay las condiciones de patentabilidad clásica, como la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial, la necesidad. La directiva excluye distintos elementos que no son patentables, como los procedimientos esencialmente biológicos para obtener vegetales. Y esa palabra, esencialmente biológicos, hace trabajar mucho los expertos, porque ¿qué es esencialmente biológico? Hay un gran debate a la Oficina Europea de Patentes y hubo unas decisiones recientes que permiten un poco más definir qué es esencialmente biológico. Lo que es patentar excluye también la directiva las opciones, las obtenciones vegetales, pero son patentables los procedimientos técnicos o microbiológicos, las invenciones de las cuales la feasibilidad técnica no es limitada a una variedad vegetal determinada, las plantas salientas de un procedimiento de protección esencialmente biológico, y los genes y secuencias de genes. Si la función es concretamente presentada en la demanda de la patente, y eso vale también para el gene nativo. Mucha gente está en Europa contra la patentabilidad del gene nativo, pero parece que el movimiento con la región de la industria se va a hacer cada vez un poco más abierta. El derecho de patente ha siempre evolucionado poco a poco, no solamente en un año. Nunca hubo una verdadera revolución. Se aceptó eso, el día siguiente se aceptó eso, y después de eso, sin tener una visión global del pasamiento de un sistema del inanimo al sistema del vivo. Y se ha dado patentes en Europa. Ahora el movimiento está desde 2-3 años un poco disminuyendo, pero se han dado patentes enormes sobre gene entero, en los cuales se decía hay una función, y había unas palabras más generales para decir que las otras funciones van a ser también protegidas. Me parece que se ha aceptado demasiado cosas. La idea que la ADN es patentable
limita la frontera entre descubrimiento e invención y más largamente entre la naturaleza y el artefacto. Una patente sobre una secuencia de ADN y la función del gen me parece un problema, es el caso de Seleta Monsanto, del cual hablaré dentro de unos minutos. La combinación entre patentes y certificado. Hay un peligro real de ver poco a poco la patente ocupar todo el espacio de la innovación en el mundo vegetal. Hay una estrategia de las grandes empresas multinacionales en este sentido. Ver, por ejemplo, la evolución de lo que se llaman los patent tickets, que son en francés buisson de patentes, grupo de patentes, y que se pierde al interior de eso lo que no tiene el tamaño suficiente para participar al juego, entre comillas. Del punto de vista económico, se ve la estrategia de protección de las innovaciones. Las grandes empresas prefieren cada vez más la patente, porque si pueden patentar un elemento, controlar todo, o esperan poder llegar a controlar todo, y hacen reivindicaciones muy amplias que se aceptan en las oficinas de patentes, que sean norteamericanas o europeas, con una explicación que yo no acepto. Cuando se habla con la gente de la oficina europea, me dicen, pero tenemos demasiado trabajo, porque hay demasiadas demandas y no tenemos el tiempo de analizar con profundidad las demandas, si no nuestras respuestas tomarían 10 años y no podemos hacerlo. Y yo contesto diciendo, si dan patentes solamente para invenciones de alto nivel, con una verdadera novedad, con una verdadera actividad inventiva, es decir, patentes entre comillas revolucionarias en la tecnología, y no para patentes para algo cosmético sobre una invención anterior, las demandas las disminuyen, porque si se sabe que no hay esperanza de obtener la patente, no va a ser el trabajo y el costo que es la demanda y seguir la demanda. Se hacen muchas demandas porque se dan muchas patentes, demasiadas patentes, no solamente en este sector, pero en todos los sectores. La calidad de las patentes está disminuyendo fuertemente y peor es en los Estados Unidos que en Europa. Se prorrogan artificialmente la patente. Al momento que mi patente está llegando al final de su vida, voy a hacer una mejoración un poco cosmética y no cambiar casi nada, y voy a obtener una nueva patente de 20 años para seguir. Y yo podría seguir así, pero el tiempo me falta. Yo creo que tenía los 3 días para hablar. Me dijeron que tenía solamente 40 minutos, 35 minutos. Hay el posicionamiento de los actores, que no voy a hablar de eso, porque yo creo que aquí en la sala debe tener los distintos actores del sector y que durante los trabajos se van a escuchar las posiciones. Yo quiero hablar de 2 casos ejemplares de jurisprudencia. ¿Cuánto tiempo conservo? Porque yo puedo hablar de estos casos, porque hay un caso de Canadá, o sea, el caso Schmeisser contra Monsanto, y el otro caso es el caso de argentino, digamos, de Cefetra contra Monsanto. Se ha dicho que era el abogado de Argentina en este segundo caso, entonces no tengo una posición totalmente objetiva, hay que saberlo. Yo voy a hacer el máximo de esfuerzo para conservar un poco de objetividad, pero la respuesta de la Corte es, no la he escrito, solamente desde un punto de vista que fue aceptado. En el caso de Canadá, lo que es importante, me parece, es en 2 palabras, un señor Schmeisser tiene producción de su propio colza y al terreno vecino hay colza de Monsanto, entre comillas, y con el viento no se colgó. Una parte de este colza
colza llega a su terreno y él hace la constatación que hay colza monsantanos, llamámoslo así, sobre su terreno. Y este colza Monsanto tiene como interés de resistir al Roundup. Este señor no utiliza Roundup, pero va a utilizar el colza de Monsanto que ha llegado sobre su terreno porque él ve que hay características que le interesan. Y no ha robado nada, él se llegó así sobre su terreno por casualidad, por el cielo, y no utiliza esta cosa para resistir al Roundup. Hubo un proceso, fue acusado de falsificación y condenado hasta la Corte Suprema de Canadá. Lo que es importante es saber que esa decisión de la Corte Suprema de Canadá es anterior al caso de Monsanto argentino. Yo no sé si la Corte Suprema de Canadá hubiera tomado la misma decisión después de la decisión de Europea, no sé, porque tenía su libertad, pero yo creo que atrás de este problema, sin entrar en el problema mismo, es muchos conceptos que hay quizá que revisar en el derecho de patentes. El concepto mismo de invención, el concepto de la función y la protección que es dada a la invención. ¿Es solamente la función cuando funciona, entre comillas, o es más largo? Porque el colza de Monsanto en este caso, no, el señor Schmeyer no ha utilizado la función, porque no ha utilizado contra el herbicida. Se habla de contaminación. Me parece que debe hacerse una diferencia entre la contaminación activa y la contaminación pasiva. El cielo se lía sobre mi terreno, no hago nada para recibirlas, no es lo mismo que si voy a buscarlas. La falsificación, ¿por qué no hacer entrar el elemento intencional? La intención en derecho penal, muchos delitos existen solamente si hay el aspecto intencional. Yo voy a hacer una factura falsa, es realmente falsa, pero yo no sabía que era falsa, no tenía ninguna intención negativa. En muchos derechos penales no hay delito. El concepto de la explotación. Entonces, yo creo que este caso llama la atención sobre muchos conceptos del derecho de patente que la biotecnología nos obligue a discutir de nuevo. El caso se vendrá Monsanto. Los hechos en dos palabras. En 1991, Monsanto inventó la soja OGM bien conocida y tenía también el herbicida Roundup. Y la mezcla de los dos era una interesante mezcla a nivel de la producción, porque con mi soja OGM yo tenía una producción muy fuerte al hectárea, porque no había ninguna competencia, entre comillas, de otras plantas. En 1996 el gobierno argentino otorga la soja OGM y en 10 años hubo una verdadera explosión de la producción y a partir de los años, al principio de los años 2000, y Monsanto debía saberlo, porque Monsanto conoce a Argentina, sabe que los argentinos no van a comer solamente soja, van a comer quizá mucho soja, pero no al desayuno, al almuerzo y a la comida, y en un cierto momento los argentinos van a tener tanto soja que van a exportar. ¿Y qué hacen los argentinos? Van a exportar harina de soja a Europa, porque estamos en Europa justamente con la crisis de la vaca loca, no sé si te acuerdas de los principios de los años 2000, y actualmente Argentina exporta más o menos el 70% de lo que necesitamos en Europa de este tipo de harina. Es decir, más o menos 14 millones de toneladas sobre los 20 millones que consumamos en la Unión Europea. Es algo como 3.000 millones de dólares de exportación por año. Y en 2005, Monsanto sale una patente europea diciendo, no tenían una patente
patente en Argentina por razones del derecho argentino de patentes, para hacer corto, pero tenía una patente europea y en 2005 dicen a los importadores europeos, si siguen a importar esa harina, yo voy a prohibirlo a través de mi patente y hay solamente que firmar un contrato de licencia y van a pagarme $15 por toneladas de regalías. Los importadores, de acuerdo con los exportadores argentinos y el gobierno argentino, no han aceptado la situación y se empezó una serie de procesos en Europa. Monsanto utilizó, desde mi punto de vista, de una manera abusiva, un reglamento europeo de 2003 de medidas a las fronteras que permiten a una persona que tiene la aparancia de un derecho de propiedad intelectual que puede ser violado por una importación extranjera de afuera de Europa, de bloquear la importación. Y se ha bloqueado todos los barcos llegando de Argentina a Europa que tenían harina de soja. Un exportador argentino me dijo una vez, para mí es una catástrofe, un barco es duro, 2 barcos es muy duro y 3 barcos bajo el pantalón. Es lo que quería ver Monsanto, es de ver los exportadores, importadores, negociar, porque más o menos un barco bloqueado es entre 600.000 y 800.000 euros bloqueados durante años para aquella empresa, 3 veces 700.000 para tener unas cifras, más de 2 millones de euros, son casi 3 millones de dólares. Es enorme porque puede demorar años esperar el final del proceso de fondo. Finalmente hubo distintos procesos. Nosotros queríamos obtener de un juez nacional que hace lo que se llama en Europa una cuestión perjudicial a la Corte Europea. Una cuestión perjudicial es cuando un juez nacional debe tomar una decisión aplicando el derecho europeo y que no está seguro que la significación del derecho europeo, pregunta a la Corte Europea de decir la significación de tal artículo, de tal ley o de tal reglamento europeo. Y el juez español nos ha dado una razón sin preguntar nada, el inglés nos ha dado la razón sin aplicar el derecho europeo, solamente el derecho inglés, es un poco clásico de los ingleses. En Dinamarca fue un debate entre expertos que se demoraba años y el juez holandés finalmente hizo 4 preguntas al juez europeo. No exactamente lo que queríamos, fue un compromiso entre las partes. Y la primera, la más interesante para nuestra discusión de las preguntas, era de saber si la patente de Monsanto, pero no era una pregunta solamente en el caso de Monsanto, porque esa pregunta vale para todas las OGM. Esa es la razón por la cual la Corte se reunió en sala completa. 10 jueces participaron a la deliberación. Y se hace excepcionalmente cuando se toma una decisión de principio. ¿Qué han dicho los jueces europeos? Voy a leer unas líneas, pero es esencial para todo el futuro de las OGM en Europa, sobre los mercados europeos, vale para una camisa de cotón, porque entiendo dos palabras. Monsanto decía, si hay un elemento de mi ADN protegida en un producto derivado, tengo un derecho sobre este producto. Expliqué a un italiano de la Comisión Europea que sí, se sigue Monsanto, cuando él está comiendo un jamón de Parma, va a tener problema con Monsanto si lo come de acuerdo con Monsanto. Eso fue bien entendido para un italiano. Y era la tesis, es decir, controlar todo la línea industrial desde la planta hasta el producto final. Si se encuentra un elemento, no el ADN entero, pero elementos del ADN. Y nuestra tesis era decir, lo que protege la patente es solamente la función
de la invención cuando juega su función. ¿Y qué ha dicho la Corte? El artículo 9 de la Directiva Europea, relativo a la protección jurídica, etc., debe interpretarse en el sentido de que no confiere protección de los derechos de patente en circunstancias como las del litigio principal, cuando el producto patentado se contiene en la harina de soja, porque es la verdad, donde no ejerce la función para la que fue patentado, proteger la planta contra el herbicida. Pero la excepción, antes en la planta de soja, cuya harina es un producto derivado, claro, o cuando podría posiblemente volver a ejercer esa función después de ser extraído de la harina y posteriormente introducido en la célula de un organismo vivo. Porque Manzano decía, ok, la función no existe actualmente, no vamos a tomar herbicida sobre la harina y no va a reaccionar, pero podríamos extraer el ADN de la harina, trabajarlo en el laboratorio y crear una nueva soja. Y la decisión es decir, actualmente la harina que veo aquí, hay claro elementos del ADN, pero este elemento no juega ningún papel dentro de la harina como está. Y es suficiente para decir que su patente no vale nada contra la harina. Se puede transferir a una camisa de algodón, diciendo la camisa es un algodón protegida, pero el algodón que protegía contra el sol, contra la lluvia, no sé qué, la nieve, no juega su papel con la camisa, y entonces la patente de Monsanto que sea sobre el algodón no puede jugar su papel. Es una decisión muy importante para todo el mercado europeo. Unas reflexiones para el futuro y para terminar. Voy a insistir de nuevo para concluir sobre la importancia de la agricultura y sus aspectos específicos. Las plantas no son mercancías ordinarias y los agricultores tienen un papel esencial en la organización social del resto del mundo. Segundo, cuidado con el vivo. Cuidado con las manipulaciones genéticas. Estamos cambiando el paradigma tradicional de la humanidad. Y yo peso mis palabras. Hasta ahora, la humanidad quería controlar la naturaleza para utilizarla a su propio beneficio. Ahora, con las nuevas tecnologías, estamos modificando poco a poco, pero de manera mucho más rápidamente, esa naturaleza, el vivo. Estamos creando un nuevo vivo artificial y hay peligro. Hay un filósofo francés que acaba de escribir un libro terrible sobre el futuro, y cuando se escuchan los científicos de más avanzados hay que pensar mucho a este tema. Tercero, hay que reequilibrar la propiedad intelectual en general y el sistema de patentes en particular para tomar más en cuenta el interés general. En el caso de la agricultura, hay precisamente que tomar en cuenta cuatro tipos de cuestiones. Primero, éticas, porque el objeto de protección es el vivo. Segundo, económicos, porque la importancia económica del sector es fundamental. Tercero, sociales, porque la población en general y los agricultores en particular son muy dependientes. Y cuarto, jurídicas, porque es el papel del derecho de organizar el equilibrio entre intereses distintos. Cuarto, la evolución actual impone pensar a nuevas definiciones, a nuevos conceptos. Acabo de hablar de eso y no voy a desarrollar estas ideas. 5. El acuerdo APIC ofrece muchas flexibilidades y hay que utilizarlas. Me parece que muchos países, o la mayoría de los países, no utilizan las flexibilidades. Yo fui uno de los primeros a haber escrito eso en 96
toda la gente decía, pero no, el acuerdo aplique es rígido, etc. Ahora todos deben aceptar que hay flexibilidades y mucho más que lo piensan. Cada vez que se lee el acuerdo se ve que hay posibilidades que no se había visto del primer lugar. Hay que desarrollar un sistema de licencias obligatorias eficiente y mucho más simplificado que existe actualmente. 7. Se necesita cambiar la terminología de la falsificación, desarrollar el elemento voluntario, como acabo de decirlo, distinguir la contaminación pasiva y activa, precisar el concepto de explotación. Mañana la cuestión que es, voy a tener la obligación de hacer actos positivos para no ser falsificados. Voy a tener que tomar plantas que han llegado en un terreno sin mi acción y llevarlas afuera del terreno para no ser falsificador. Es una pregunta que es importante, me parece. Fundamentalmente, hay que revisar las categorías tradicionales. 8. No se olvida de la importancia de la información para el agricultor y los distintos actores. Faltan en muchos casos de informaciones. Se ve eso en Francia, que tiene un sistema que es bastante bueno de información, y muchos agricultores no saben cuáles son los derechos y las obligaciones. Es un elemento fundamental en una democracia de saber lo que puedo hacer, lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer. Hay que respetar realmente los privilegios existentes, las excepciones existentes, como es el del agricultor. Finalmente, estamos frente a uno de los grandes problemas de nuestra época. Si dejamos seguir la evolución actual, un pequeño grupo de grandes empresas multinacionales para controlar entre todo a través de las patentes, toda la agricultura y la cadena agroalimentaria. Es el tiempo de tomar las medidas a nivel internacional y nacional para llegar a un cierto equilibrio entre el interés general y los intereses particulares. Estoy seguro que este congreso va a contribuir a este esfuerzo. Gracias. Bien, los presentes disponen ahora de 30 minutos de acuerdo al programa para hacerle preguntas al profesor Remigio. Sí, profesor. ¿Cuál podría ser la consecuencia de acortar el plazo de la protección en la propiedad intelectual? Y si es posible. La duración de la patente de 20 años se podría disminuir a 15 años, por ejemplo, a 10 años. O menos. O menos, pero... O menos. Y si eso, ¿qué consecuencias podrían haber? Y si es posible. Bueno, hay dos o tres reflexiones. Primero, el riesgo en el sistema de patentes es de buscar soluciones por sectores distintas según los sectores. Se diría por la biotecnología son 15 años, en la metalurgia son 10 años, en los medicamentos 25, y así yo soy en favor de leyes sencillas que son generales. Bueno, hemos adoptado 20 años. 20 años, en la mayoría de los casos, por ejemplo, en países europeos, es demasiado. La mayoría de las patentes no viven 20 años. Se abandonan antes, porque la evolución tecnológica hace que su invención, después de 10 años, hay una mejor invención y no tiene interés la invención de hace 10 años atrás. Pero hay invenciones que demoran mucho más tiempo y le gustaría tener más tiempo de protección. Y yo no conozco estudios económicos generales para decir la duración global medida para todo el mundo sería tantos años, porque es muy particular a cada caso. Entonces, en biotecnología, por ejemplo, si se quería hablar de biotecnología,
uno va a decir, para mi invención 30 años sería perfecto, el otro va a decir, con 5 años es suficiente. ¿Cómo hacer una regla que sea general? Bueno, se ha dicho 20 años, así porque era más o menos antes del acuerdo APIC, pues el acuerdo APIC ha fijado los 20 años, la mayoría de los países estaban entre 17 y 20, y se ha tomado 20 para hacer regalos a las empresas, porque más dura el monopolio, más se recibe el titular del monopolio. Pero no hay una respuesta científica para decir 13 años sería perfecto. Profesor, para el caso que usted mencionó de la disputa de Argentina versus Monsanto, si nuestro país hubiese estado adherido a COP 91, ¿qué podría haber pasado? ¿Cuál podría haber sido el final de esa disputa? Y si además de eso hubiese estado patentado el gen en la Argentina. Bueno, sí, Monsanto había tenido una patente en Argentina, el problema se pasó en Argentina. Y sobre la soja, si la patente era avalada y era aceptable para las autoridades argentinas, Monsanto había tenido una patente sobre la soja, la fruta, la producción, y nada más, no sé cómo el juez argentino hubiera interpretado la ley argentina para decir lo que ha dicho la Corte Europea, porque no son los jueces argentinos. Pero el problema de Monsanto es que no había podido obtener una patente en Argentina, entonces no podía utilizar lo que no tenían en la mano, y hicieron el cálculo de espera. Yo pienso que fue un cálculo muy cínico de Monsanto. Han esperado que los argentinos explotan tanto la soja OGM que no podían ir atrás. Porque no soy agricultor, pero si mañana voy a abandonar la producción de soja OGM y llegar a producciones tradicionales, por ejemplo, de maíz o de trigo, el terreno que tengo, que durante años ha recibido el Roundup, no va a aceptar el trigo, salvo si es un trigo hecho para el Roundup. Entonces hay una dependencia del agricultor argentino frente a la tecnología de Monsanto, y ha tomado un tan grande tamaño que ir atrás es imposible, me parece, por lo menos por los terrenos explotados así. Y han utilizado la patente europea pensando bloquear los argentinos. Y yo creo que hemos en este caso tenido una suerte enorme. Es que lo que nos daba miedo los argentinos y yo era que a un momento los importadores europeos decían pagamos, aumentamos el precio de venta, y hay que saber, no es un elemento así de casualidad, que los $15 pedidos por Monsanto era más o menos la diferencia entre la harina argentina y la harina norteamericana. Es decir, que si el precio argentino aumenta de $15 por tonelada, la competencia entre las dos harinas hubiera sido mucho más grande. Y finalmente es el consumidor europeo que lo ha pagado. Es decir, frente a la Corte, los abogados no tienen mucho tiempo, tenemos media hora para explicar el asunto. Y no hemos hablado más de 3 minutos de derecho. El resto fue de economía, explicando a los jueces que si van a seguir Monsanto, es el consumidor europeo que va a pagar. Esa han bien entendido. Y bueno, había 12 páginas para explicar el aspecto político. Entonces, fue calculado, y lo que cambió, yo pienso, el cálculo de Monsanto, que debe ser ya que iba a perder al fondo del problema, con muchas razones jurídicas europeas que son un poco complicadas, es que el embajador de Argentina ha escrito al director general del Comercio Interno Europeo, de la Comisión, que fue el autor con su equipo de la directiva biotecnología, para decir que no será aceptable
que todas las aduanas europeas bloquean los barcos argentinos porque no era seguro que la harina era violando la patente de Monsanto. Y el director general ha contestado al embajador, lo que es rarísimo, una carta muy diplomática diciendo que estaba de acuerdo. Entonces hemos hecho una carta a los 27 directores de aduanas europeos diciendo que si algún barco más que es tomado para la administración de uno de los países, hacemos un proceso personal al director general de las aduanas. Y no hubo ningún problema más con los barcos. Y hemos tenido tiempo de esperar la decisión final de la Corte. ¿Otra pregunta? Acá adelante. En el caso de la soja argentina, atacaban la función de ser resistente a un herbicida. En el caso, por ejemplo, de algodón, si el proceso biotecnológico hubiera modificado la calidad de la fibra para darle un atributo sobre la prenda final, ¿no habría sido de aplicación esta estrategia, sino habría que haber buscado otra? No, yo creo que se podría imaginar que cierto OGM tiene un interés al producto final. Por ejemplo, en el caso que dice, si algodón da más resistencia a mi camisa, yo normalmente cambio todos los 6 meses de camisa porque se usa, con el algodón X yo puedo conservarlo 3 años, salvo today. Eso me parece que la función de la invención es de conservar más el producto final, que es la camisa. Yo creo que en este caso, Monsanto, si tendría este tipo de patentes, podría defender que tiene un derecho sobre la camisa. Me parece. Yo no soy en contra las patentes de OGM, soy en contra la voluntad de las grandes empresas de controlar todo a través de las patentes. Pero que sea una invención realmente útil, que hace ser un progreso a la agricultura, en nuestro caso, o a la economía en general, que aumenta la calidad de los productos, la resistencia y no sé qué, hay que favorecer eso, y la patente es un elemento para favorecer. He trabajado toda mi vida sobre patentes, no voy a destruir lo que me ha hecho vivir. Pero lo que no acepto es la voluntad de aumentar cada vez más el terreno y controlar todo a través de patentes. Hay que saber, en otros sectores, ¿saben que en Europa, hasta la Segunda Guerra Mundial, no existían patentes de medicamentos? Porque no la ley lo decía, no lo decía. No hablaba de eso, porque por razones éticas, la gente, no pensábamos a esta época que privatizar, porque una patente es privatizar una invención. Privatizar una invención en el sector de la salud era contra la ética colectiva. Y hemos cambiado, lo que significa también un cambio de pensamiento en el mundo, hemos cambiado después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la Corte de Casación belga en 1955 ha dicho la ley no prohíbe, entonces se puede dar patentes para productos farmacéuticos. Los dos últimos países europeos que renunciaron a la prohibición de esta patente fue España y Finlandia en 1992, que es bastante reciente, 20 años atrás, por razones no técnicas, de novedad, no sé, por razones éticas, es decir, lo que se llama la necesidad de la invención. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta se aparta un poco de lo que es el caso Monsanto y va más a lo que es la esencia y el alcance de la protección de una patente. Hay un fallo judicial de Cámara reciente que no voy a entrar en detalles porque voy a todos los que no son abogados, pero que trata el tema, entre otras cuestiones y con muchas particularidades, pero trata el tema de el alcance de la protección de la solicitud de patente como derecho de expectativa y no le reconoce, finalmente la decisión
no le reconoce derecho al titular de la patente sobre la infracción de una patente que finalmente se concede, pero que la infracción cesa antes de la concesión de la patente. Y, por supuesto, habla de que la existencia del derecho no es una concesión. Ahora, teniendo en cuenta que el derecho la duración del derecho de la patente se cuenta desde el momento de la solicitud, los 20 años en nuestro país, y casi todos los otros, ¿qué opinión le merece esto? ¿Qué alcance tiene o qué opinión le merece la protección que se puede tener con una solicitud de patente, por supuesto confirmada que sea en su momento la patente, la concesión de la patente? Sí. Primero, soy como el médico, si no veo el enfermo, tengo miedo de dar una opinión, porque no conozco el caso. Quiero saber que en Argentina el monopolio empieza a partir de la fecha de la decisión de otorgar la patente, ¿no? En el derecho argentino. No, los 20 años se cuentan desde el momento de la solicitud de la patente. Desde la solicitud de como en Europa. Pero entonces, si se paró, se podría decir que durante la época en la cual hubo infracción, podría tener problema de violación de la patente, pero yo creo que el juez va a ser muy prudente porque depende de la información que tenía el infractor, porque durante una parte del proceso, no conozco la situación argentina, la información es secreta. Yo voy a introducir mi demanda hoy día y se publica solamente meses después, 18 meses máximo. En Europa, no sé acá. Yo hablo de Europa porque no conozco bien el derecho argentino. Entonces, yo no puedo saber que estoy violando una demanda que no conozco. Una vez que conozco la demanda, yo tengo un argumento para decir, pero sinceramente yo pensaba que no iba a recibir la patente. Hay debate, hay quizá oposición. Entonces, a nivel del principio, yo creo que se podría pedir para la época en la cual yo conozco la demanda y el momento de la autorización de la patente, se podría defender una indemnización, pero con mucha prudencia. Va a depender, yo creo, mucho del caso concreto. Y no va a ser mucho como indemnización. El gran problema en Europa, a contrario de Estados Unidos, imagino que debemos tener más o menos lo mismo entre Argentina y Europa, es que nosotros tenemos un sistema de tamaño e interés de reparación. Es decir, que el juez debe reparar lo que fue mi perjuicio. En Estados Unidos tiene un sistema de sanción. El juez puede sancionar y cuando se ve en procesos de patentes, a veces cuánto condena el juez. Se acaba de ver el caso famoso de otra tecnología con el iPad de Apple y los coreanos Samsung. Fue millones de dólares de condenación. Eso es imposible en Europa porque para probar que he vivido un perjuicio de tanto, probarlo es un poco difícil. En esos tres niveles de análisis que planteaba al principio, el primero era poner en debate si tener un sistema de propiedad intelectual es positivo o es negativo. Si no me equivoco, en Sudamérica, salvo Perú, está adherido a UPOP 91, el resto de los países que estamos adheridos a UPOP 78. O sea, ya entrando a tener un sistema de propiedad intelectual, para evitar las condiciones monopólicas, ¿es conveniente seguir adherido a UPOP 78 desde Sudamérica o es conveniente estar adherido a UPOP 91? Bueno, esa cuestión es necesario de tener un sistema de patentes, es una decisión que puede tomar todo el día de hoy, de mañana. Yo hice mi tesis sobre este tema y mi respuesta fue yo no sé, después de 5 años de tesis.
Entonces había tomado solamente el caso de los países andinos para disminuir el debate. No hay ningún estudio que ha demostrado claramente, desde un punto de vista económico, una o la otra afirmación, es bueno o es malo, para hablar sinceramente. El Congreso norteamericano hizo un gran informe en los años 50 con los mejores expertos como Mashu a la época esa, para ver si vale la pena de obtener un sistema de monopolio como el sistema de política o no. La conclusión de ese enorme trabajo fue: no podemos demostrar científicamente que la respuesta es sí o no. Pero como tenemos un sistema desde tanto tiempo, lo vamos a cambiar. Yo creo, pero no es demostrado científicamente, pero mi experiencia es de decir que globalmente para los países desarrollados fue útil. Globalmente. Yo tengo menos sentimiento positivo para los países ya de desarrollo. No hablo de los países emergentes, porque son casos especiales. China no se puede comparar con otros porque es tan grande, es un mercado enorme interior. India también. Pero para un país medio, como Perú, he vivido en Perú trabajando a Vitesse, países de este tipo que llegan en el sistema de patentes, en el sistema de propiedad intelectual, cuando existe. Todo el sistema fue pensando por los países desarrollados y para ellos. El acuerdo ALPIC es un acuerdo que hemos puesto al resto del mundo. Yo podría explicar, pero me tomaría tiempo, cómo hemos llegado al acuerdo ALPIC. Fue una estrategia de grandes empresas norteamericanas y europeas. Y se han puesto reglas para defender lo que tenemos, es la tecnología. Había en el sistema anterior algo que llamó la copia legal. La copia legal es que yo puedo copiar legalmente lo que ha hecho. Y la copia legal ha permitido a países como Japón o Corea de desarrollarse. ¿Por qué? Porque si ve la evolución de las leyes japonesas o 20 años después de las leyes coreanas en patente, el desarrollo tecnológico, hay un paralelismo impresionante. En los años 45, 50, las leyes japonesas protegían casi nada. Entonces era legal en Japón de copiar casi todo. Pero los japoneses son gente locos. Cuando han empezado a copiar las autoamericanas o europeas, los refrigeradores y todo eso, han modificado, han mejorado y poco a poco han desarrollado su propia tecnología y paralelamente ha aumentado la protección. Ahora con el sistema de ALPIC, si se aplica fermamente, no se puede copiar legalmente porque todos los países son obligados de proteger todas las invenciones en todos los sectores. Entonces la copia legal no existe, pero se sigue. Cuando China consigue hacer copias legales, los países copiados dicen no es muy amable de hacer eso. Los chinos contestan vamos a hacer un esfuerzo y siguen lo mismo porque es un mercado enorme que no se puede. Si un pequeño país dice lo mismo, no va a pasar la misma cosa. Una última pregunta. No, era más bien precisarle a Bernard que efectivamente nuestra legislación es igual. O sea, tú tienes la posibilidad de solicitar antes de los 18 meses que se publique. Es decir, si yo presento una solicitud, no se publica la solicitud hasta la primera gaceta de los diarios de los 18 meses. Pero yo puedo solicitar que se publique antes. Entonces, si yo veo que me van a plagiar un invento, lo que hago es solicitar que se publique antes. Entonces, ahora, el derecho a cobrar una indemnización es desde el momento que se publica en la Gaceta, la solicitud.
En ese momento nace la obligación de reparar. Y efectivamente, casi todos nuestros sistemas jurídicos, las reparaciones, digamos, la tasa promedio de licencias para ese tipo de inventos, lo que se perjudicó, digamos, que se vio plagiado. Tiene también el año desde que hiciste pública la invención hasta la presentación de la solicitud, es decir, que tendrías esos 2 años y medio, más o menos, de tiempo en el cual, si no se publicó, no tendría el derecho a solicitar una indemnización. México tiene una mezcla de los dos sistemas, tradicional y del norteamericano, y llega hasta el 40% del precio de venta final, que puede ser, en caso que sea dolosa, la participación. Pero es el cual. Sí, pero el peligro de pedir la obligación con anticipación de la solicitud es, salvo si estoy seguro que voy a obtener la patente, porque he hecho la invención del siglo, estoy seguro, pero en muchos casos no estoy seguro. Y entonces, ¿qué voy a hacer? He publicado con anticipación. Hay gente que me copia. Voy a empezar el proceso y quizá perderlo porque no hay patente al final. Yo tengo un cliente que me explicó el otro día, él no quería ir muy adelante para obtener la patente de la Oficina Europea de Patente. Y nos decía, pero señor, hace tiempo que estamos esperando, hay que un poco agitar a la gente de Múnich que está documentos sobre eso. No, porque tanto que tengo una solicitud, es conocida de mis competidores, tienen miedo de copiarme. Como yo no estoy seguro de obtener la patente, una solicitud es casi una patente. Pero si reusan la patente, la solicitud, yo no tengo nada más. Entonces ellos tienen su tiempo para obtener o no obtener su patente. Cuando no están seguros del éxito final, es algo a calcular. Bueno, realmente por una jugosa charla en pregunta y respuesta, yo creo que